y bienvenidos a la escuela. Ayer iniciamos una semana de celebraciones por el 50 aniversario del traslado de esta escuela de la sede del Retiro a la actual sede donde estamos ahora. Ese es el primer motivo, el motivo oficial de la celebración, y por eso tenemos este logo, y es realmente el eslogan. Pero hay un segundo motivo de celebración, y es que la escuela ha sido considerada la quinta mejor escuela del mundo en el área de ingeniería civil, según el ranking de Shanghái. El Shanghái es el ranking posiblemente el más conocido del mundo a efectos de valorar el mérito de las universidades, y según ese ranking, bueno, pues estamos por delante del MIT, estamos por delante de Berkeley, estamos por delante de Stanford, es decir, estamos por delante de todos los que realmente son los grandes, y solo hay 4 que nos superan. Y uno de ellos, además, es el que organiza el ranking. O sea, si lo miramos desde ese punto de vista, pues podríamos decir que somos casi los terceros. Desgraciadamente, la prensa, pues de esto último se ha hecho poco eco, y a pesar de las notas de prensa que hemos enviado, lo que habréis leído es ninguna universidad española figura en el ranking de Shanghái. Las malas noticias. Las buenas noticias, clarísimamente, venden muchísimo menos. Bueno, aunque en la web que hemos preparado podéis comprobar todos los actos que tenemos programados para celebrar estas dos circunstancias, la del 50 aniversario y la del quinto del ranking, os anticipo que por las mañanas lo que tenemos organizadas son mesas redondas con intervinientes y moderadores de primer nivel. Aquí tenemos la primera, montada la primera, luego la presentaré, que está dedicada a las mujeres ingenieras de caminos. La segunda será mañana, está dedicada a los grandes ingenieros de caminos empresarios. Y la tercera está dedicada, será el jueves, a los ingenieros de caminos que se han dedicado a áreas no tradicionales de la profesión. Después, por las tardes, también hay celebraciones todos los días, pero estas son más para los antiguos alumnos. Las celebraciones de la mañana son para los alumnos que actualmente están en la escuela, o deberían estar en la escuela, y por la tarde es para los antiguos alumnos que un día salieron de la escuela. Para ellos, vosotras incluidas, pues tendréis un día asignado y ese día podéis venir con vuestras promociones y se ofrece un espectáculo, luego un ágape, una sesión de fotos, en fin. Un acto, ayer tuvimos el primero y fue bastante entrañable, con las promociones un poco los más senior. Bueno, ahora mismo estamos a punto de comenzar la primera de las mesas redondas, que hemos titulado Las mujeres en la ingeniería de caminos. Y yo, antes que nada, quiero hacer un reconocimiento a una persona que está en el aula, en la sala, pero que no está en la mesa, que es la primera profesora que hubo en la Escuela de Ingenieros de Caminos. La primera profesora que hubo en la Escuela de Ingenieros de Caminos, estáis sentada, se llama Sandra Martín. Sandra, por favor, levántate. Sandra, ¿en qué año fuiste profesora? 74. Dice que no la dejaban entrar, los profesores no la dejaban entrar en el salón de profesores, en el bar de profesores. No había lavabo, sí, eso tardó un tiempo en implantarse, pero no había nada, y entonces eso... Bueno, aquí tenemos a la primera ingeniera que salió, pero también me gustaba por lo menos reconocer a la primera mujer que entró como profesora, que es Sandra, profesora de geología, y además fue profesora mía, y además, al hacer el doctorado, pues yo me acuerdo que tuvimos mucha relación, ¿verdad? Pues nada, eso es Sandra. Yo creo que otro aplauso, ¿verdad?, para Sandra. Primeras mesas redondas que hemos titulado Las mujeres en la ingeniería de caminos. Y lo primero es agradecer a las participantes, por supuesto, la inmensa amabilidad que han tenido de aceptar nuestra invitación, aparte de que siempre han manifestado, pues desde el principio aceptaron todas, y que su deseo era de alguna manera poder contribuir pues a que su experiencia sea útil a los alumnos de la escuela, alumnos y alumnas. Yo no sé si aquí ahora meto la pata en no utilizar bien pero yo creo que alumnos es correcto, y eso incluye a los hombres y a las mujeres, no solo a las chicas, sino también a los chicos. Antes de nada, voy a presentarlas brevemente. Bueno, Susana Magro Andrade, que es directora de la... Es que no sé ese color, bueno, azul. Para los que somos hombres, ya sabéis que tenemos colores básicos. La señora que va de azul. Es directora de la Oficina Española de Cambio Climático y actualmente es consejera delegada de la empresa pública Obras de Madrid.
Tienen mucho más mérito, solo voy a simplificar un poco para que los vayan ustedes conociendo. Después tengo a Carmen Andrés Conde, esta señora que está aquí a mi izquierda, la primera mujer ingeniera de caminos y canales y puertos de la historia, que ha sido exdirectora general de Política Tecnológica y actualmente es miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, aparte de consejera de varias empresas. Y muchas más cosas que ha sido Carmen, pero que como tengo que simplificar, pues me quedo ahí, ¿verdad? Laura, que es la que viene vestida con los colores de la escuela, el morado, a lo mejor no es ni casualidad, es muy partícipe en temas colegiales, pues es la jefa de Investigación, Desarrollo e Innovación de Ferrovial Agromán. Ana Villacañas, con la Rebeca Rosa, qué malos somos los hombres para los colores, que ha sido directora de Recursos Humanos de Cintra, Ferrovial, de Isolux, de Corsan, de Fomento de Construcciones y Contratas, y actualmente es Senior Advisor de Ernst & Young. Y Manuela Sirven, que es la más jovencita de todas, Sánchez Sirven, perdón, sí, que realmente, bueno, trabaja ahora en Investment Manager Golvalia, ¿o me he equivocado? Pues me lo han pasado mal aquí. Muy bien. Que es de la promoción de 2014 y que tiene una cosa curiosa. Ella no sabía que se podía ser otra cosa que no fuera ingeniera de caminos. Su madre es ingeniera de caminos, su padre es ingeniero de caminos y su hermana gemela es ingeniera de caminos. No sabía que el mundo ofreciera otras posibilidades y por eso, pues... Muy bien, bueno, pues la mesa será moderada por dos alumnas del Foro Debate Caminos, Cristina Rodríguez Zamorano, ¿eso es fucsia? Sí. Y Ana Yepes Triana, que también es color de la escuela. Sí, bien. Y bueno, estos son los presentadores. Y ahora, muy brevemente, las normas. La moderadora inicia el debate. Propone una cuestión o tema de una lista que previamente se les ha mandado a las ponentes. Creo que la han cambiado ligeramente, espero que no sea mucho. E inicia el turno preguntando a una de las invitadas, que recomendamos que no extienda su respuesta en más de un par de minutos. Después da la palabra a las demás invitadas hasta que todas han dado su opinión. Después, si alguna invitada lo solicita para aclarar o matizar su respuesta o en relación con la respuesta dada por alguna de sus compañeras, bueno, pues le vuelve a dar la palabra. Terminado este tema, pues plantea otra cuestión y así hasta las 5 o 6 cuestiones que tiene previstas. Por último, para finalizar todo, tras la última cuestión, dará el turno a cada una de las invitadas para que en un minuto más o menos exponga su conclusión final como un breve mensaje o consejo útil pues, para la audiencia, que por cierto es pequeña, pero nos están viendo posiblemente mucho en el momento que se enteraron que nos estaban retransmitiendo en streaming. Hay muchos de la tarde que seguro que lo están viendo desde su casa. Después vienen las preguntas de la audiencia. Las preguntas teníamos previsto que se formularan por escrito, pero me ha dicho la moderadora que como no somos muchos, lo más rápido y ágil posiblemente sea hacerlas a mano alzada. Aquí sí que recomiendo que sea una pregunta, o sea, no un deseo de oírse a sí mismo, ni una pregunta concreta, a ser posible, a alguien para que luego, si va dirigida a alguien, pues la moderadora le da la palabra a quien ha ido dirigida la pregunta para que la responda, y si no, pues cualquiera, ella decide. De alguna manera, lo que he dicho es que la moderadora es la jefa a partir de ahora y que estamos todos a su servicio. Y nada más, pues yo creo que ya puedes empezar cuando quieras, ¿vale? Espera, yo sí. me quito en medio. Bien, pues como ha dicho don Francisco, el director de la escuela, durante la mesa redonda de hoy vamos a conocer diversas opiniones sobre el papel de la mujer en la ingeniería, la trayectoria de estas 5 mujeres, anécdotas y recomendaciones que nos puedan dar para disfrutar de la profesión, como suponemos que ellas están disfrutando. Para empezar, conociéndonos así más personalmente un poco más, nos gustaría conocer cuál fue el clic o la idea que les llevó a elegir Ingeniería de Caminos a pesar de los estereotipos que existen en las carreras técnicas. Y Carmen, nos gustaría que comenzaras contando tu historia. Bueno, pues lo mío fue como muy
digamos, como muy sencillo. Yo tengo un hermano ingeniero de caminos, mi marido es ingeniero de caminos, mi hija es ingeniero de caminos y tengo varios sobrinos ingenieros de caminos. Entonces, en aquel entonces, mi hermano estaba terminando los estudios de caminos en el año 68, o sea que yo también estoy de aniversario, y entonces mi madre dijo, oye, mira, pues así te van en los libros y conoces a los profesores y nos ahorramos un problema, porque yo era una persona muy inquieta, la verdad es que tenía mucha facilidad para las matemáticas, la física y tal, luego realmente tampoco interesa tanto tener esa facilidad, pero entonces la tenía. Y entonces pues fui a hacer un test psicotécnico, que entonces había un instituto que hacía esos test de habilidad y actitud, y me salió ingeniería. Y dijo, pues ya está, caminos, los libros, y empecé un poco así. Luego la verdad es que el gusanillo del interés por los temas me entró un poco más tarde, quizá en segundo, que estábamos comentando antes de la mesa redonda, que es cuando me pegué la bofetada gordísima de tener que superar unas asignaturas que no había visto en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces eran los motores, ahora no sé cómo estará organizada la cosa. Entonces fue una cosa como muy drástica, como muy de utilizar, y luego lo que pasa es que estoy muy encantada de haberlo estudiado y me encuentro muy cómoda en lo que he hecho y lo volvería a hacer, esta vez con más conocimiento que la que entonces. Claro que estoy hablando de hace 50 años, ¿eh? Hay que situarse hace 50 años y no ahora, ¿eh? Ha cambiado la cosa. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues ahora, Susana, si nos das tú... Ah, espera, vamos a pasar. Sí. Pues a mí me pasó, lo pienso ahora y lo recuerdo con un cariño enorme, porque claro, yo en aquella era muy buena estudiante, pues la típica niña, me imagino, como Carmen, que sacaba muy buenas notas, pero también a mis 17 años tenía ese toque idealista que yo creo que todo el mundo a esa edad tenemos que tener. Y también tengo un hermano ingeniero de caminos que me llevaba 12 años y que en aquella época él había terminado la carrera. Y entonces yo, toda chula, me planté en mi casa y dije que yo quería hacer bellas artes porque yo quería ser pintora. Y lo mantuve hasta la mañana en que tuve que rellenar la instancia, que mi hermano, según me levanté de la cama, me cogió por banda y me dijo, ven, bonita, te voy a explicar 4 cositas. Y me convenció, pero no me convenció en plan mal. Me dijo, vas a poder ser pintora toda tu vida, vas a poder pintar en tus ratos libres, pero, a ver, yo te aconsejo. Y yo, que tenía rellena ya mi hojita de bellas artes, como segunda opción caminos y como tercera arquitectura, taché y volví a escribir. Cosa que nunca le agradeceré lo bastante a mi hermano, la verdad. Nunca lo he dicho en público, pero aprovecho, porque esa decisión cambió el resto de mi vida, y yo creo que para bien, sin duda. Perfecto. Ahora vamos a pasar a Laura, tu opinión sobre tu experiencia y, o sea, cómo empezaste, o sea, lo que te dio el empezar Ingeniería de Caminos. Pues al contrario de mis compañeras, en mi familia no había históricamente nadie que hubiera estudiado caminos, pero sí que es verdad que mi madre siempre quiso ser ingeniera y por diversos temas familiares no pudo y solo pudo ser matemática. Entonces, ella sí que me transmitió pues esa inquietud hacia las ciencias, sobre todo las matemáticas. Era muy buena alumna en matemáticas y entonces al final esa inquietud se convirtió en elegir ingeniería. Y de las ingenierías, la que me parecía mayor reto, la que me parecía que era luchar contra más estereotipos, pues era la ingeniería de caminos en esos momentos. Entonces, pues aquí estoy. Pues perfecto, muchísimas gracias, Laura. Ana, ¿nos das tu opinión? Pues yo no iba a hacer caminos, a diferencia de las demás. Yo no tenía ni idea de lo que era caminos ni lo que era básicamente una ingeniería. Veía que había muchos programas con física, química, matemáticas, que era lo que a mí me gustaba y se me daba bien. Y cuando tuve que preinscribirme, me preinscribí con el número 1, industriales. Pero era una escuela que enseguida se cerraba y para la cual yo no tuve nota suficiente, con lo cual me derivaron a caminos, según me explicaron en la Politécnica, porque era muy grande y siempre había sitio y además nadie quería hacer caminos en aquella época, porque era de las más duras. Y dije, va, total, hago el primer año y me marcho. Después, la verdad es que la escuela me enganchó, porque yo dije, bueno, ¿cuánta diferencia puede haber entre una cosa y otra? Y yo quería hacer industriales porque me llamaba mucho la atención el mundo de la organización, a lo cual me he dedicado a lo largo de mi vida siempre. Y no ha sido diferencial, supongo, el haber hecho industriales o caminos, pero me enganchó la escuela, me engancharon los compañeros, lo que aquí veía que después se podía hacer y la verdad, sobre todo, mi padre y mi abuelo, que trabajaban en Agromán,
empresa en la que después yo trabajé, porque yo dije, yo a Agroman no iré, y me incorporé a Ferrovial, pero luego la compraron, y mi padre y mi abuelo, que trabajaban y tenían otras profesiones, estaban encantados de que yo estuviera en Caminos, con lo cual era un recurrente escuchar en casa, qué bien que estás haciendo Caminos. Perfecto. A todos nos engancha Caminos y el primer año seguro. Bueno, por último, vamos a escuchar a Manuela. ¿Pasamos el micro? Sí, mejor. Manuela, la idea que te hizo estudiar Ingeniería de Caminos. Pues también a mí en el colegio se me daba muy bien y me gustaba mucho la física, las matemáticas, y entonces yo tenía claro de carrera de ciencias. Y a la hora de elegir no conocía otra cosa. Pues bueno, viendo un poquito el abanico de opciones que había, valoré que Caminos pues no es tan específica, sino que es bastante amplia, o sea, toca un poco de cada sector, y por eso me decanté, porque bueno, me pareció que me iba a dar más opciones en cuanto al sector, a las oportunidades laborales. Perfecto, muchísimas gracias, Manuela. Bueno, mi compañera Ana realizará la siguiente pregunta. Vale, ahora para la siguiente pregunta queríamos centrarnos un poco en el carácter profesional y queríamos saber si consideráis que la mujer está infravalorada en el campo de la ingeniería y cómo os habéis enfrentado vosotras a ello a lo largo de vuestra experiencia laboral. Por favor, Susana, sí. A ver, yo claramente considero que no. Yo he desarrollado todo mi trabajo en la función pública. Yo soy funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente prácticamente desde que acabé la carrera, porque nunca quise ser otra cosa. Yo no quise trabajar nunca en el sector privado, entonces en aquel momento cuando terminé dije directamente me voy a preparar las oposiciones para no perder el ritmo de estudio, porque si no, como dejé unos años, no las prepararé jamás. Y a partir de ahí toda mi carrera administrativa, bueno, se ha desarrollado en el Ministerio de Medio Ambiente y en la Comunidad de Madrid, que es donde estoy ahora. Respecto a tu pregunta, yo no he notado, no he sentido esa discriminación. No sé si por ser funcionaria, en el sentido de que cuando eres funcionario todo está más tasado, pero realmente tampoco la sentí aquí en la escuela. Muchas gracias. Laura, ¿nos podrías dar, por favor, ahora tu opinión? Pues en mi opinión, la palabra no sería infravalorada. En mi opinión, hay circunstancias, yo vengo de la empresa privada, hay circunstancias que hacen que la carrera laboral de las mujeres sea un poco más difícil o más complicada que, por ejemplo, la pueden tener los hombres. Entonces, mi sensación, que es una sensación muy personal, por supuesto, es que tenemos que luchar un poco más. En determinadas situaciones, muchas veces son situaciones concretas, o sea, no me gusta generalizar, pero sí que hay veces que la sensación en una empresa privada es esa. Muchas gracias. Ana, ¿podrías comentarnos si has tenido alguna experiencia al respecto? Yo creo que las mujeres en la empresa privada tenemos que demostrar mucho más que los hombres, sin ninguna duda. Probablemente en la función pública, que yo no conozco y que Susana conoce muy bien, todos los temas de discriminación están mucho más superados, pero desde luego en la empresa y en las empresas, y lo pongo en plural porque yo he pasado por varias, las mujeres tenemos que hacer un sobreesfuerzo con respecto a nuestros compañeros de promoción. Tenemos que aprender a pedir, cosa que ellos hacen muy bien y nosotras no sabemos hacer tan bien, pero aprendemos a pedir. Ahora, cuando una mujer destaca muy por encima que otros muchos de nuestros compañeros, con todo el aprecio, cariño y respeto. Soy madre de hija y de hijos, pero es así, y desde luego mi experiencia profesional así ha sido a lo largo de las distintas empresas por las que he pasado. Muchas gracias. Manuela, ¿podrías explicarnos tu...? Sí. Bueno, mi experiencia es bastante más corta que la del resto de los ponentes y, sin embargo, yo nunca me he sentido menos valorada por ser mujer, sino yo creo que se me han reconocido los méritos igual que a mis compañeros hombres. Así que, bueno, que no. Vale. Y Carmen, que es la que más experiencia... Sí, bueno, yo no me he sentido nunca discriminada. Lo que sí que me han observado es con atención, ¿no? Como un elemento extraño, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, esta, ¿qué hace, no? Entonces, sí que sembraba un poco de inquietud, ¿no? Porque pasados las primeras sorpresas, decían, hombre, pues parece que trabaja, ¿no? Parece que cumple los horarios, parece que sabe, ¿no? Y sobre todo,
una de las cosas que a mí me parece muy importante destacar y que son importantes hoy día es decir mantener opiniones, aunque vayan en contra, o sea, tener convicciones, y eso es muy importante. Entonces lo era, yo por lo menos afortunadamente las tenía, y ahora lo sigue siendo. Entonces yo, discriminación, ahora tengo, aunque no lo ha mencionado el director de la escuela, soy la dueña de una empresa de ingeniería y realmente en los procesos de selección no interviene si es hombre o mujer, interviene la actitud frente a mantener las posiciones, el estar abierto a hacer cosas nuevas, diferentes, la flexibilidad, porque claro, también hay que tener en cuenta la otra parte a veces no quiere una situación de incertidumbre, lo que quiere es una situación de confort que de alguna manera no le comprometa nada, es decir, que aquí intervienen las dos partes, pero vamos, volviendo a la pregunta original, yo no me he sentido discriminada, me he sentido observada. Y en ese sentido, como decían antes, pues tengo que hacer un esfuerzo tremendo, que he dicho, bueno, a veces después de estudiar y toda esta historia resulta que soy un bla, ¿no? Entonces eso me ha llevado a trabajar muchísimo, bueno, como todas las que estamos aquí, quizá más que si hubiera sido un hombre, ¿no? Pero vamos, en líneas generales no he sentido discriminación. Vale, o sea que no hablaríais de discriminación, sino de que os sentís siempre en el punto de mira quizá, ¿no? Sí. Para que te hagas una idea, en el año 2010 yo llegué a un comité de dirección de una de las empresas en las que estuve, y si miráis LinkedIn sabéis cuál es, en la cual el consejero delegado dijo que era un momento histórico, 2010, porque se sentaba la primera mujer, yo llevaba siendo miembro de un comité de dirección 10 años antes, que era un momento histórico porque era la primera vez que una mujer se sentaba en el comité de dirección. Hombre, pues esto es gracioso, es lo que dice Carmen, te sientes observada, eres el bicho raro, eres la única. Y hemos estado, sobre todo probablemente por razones de edad, Carmen y yo, en muchas reuniones que hemos sido la única mujer. Claro. Bueno, ahora muy rápido, un comentario. A día de hoy yo sigo siendo la única mujer en muchos de los comités a los que pertenezco y estamos en 2018. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. Y va en dirección de si se han visto encasilladas en ciertos trabajos dentro de las labores de un ingeniero de caminos y por esto mismo si piensan que la ingeniería de caminos es una profesión machista. Y, por favor, Laura, das tu opinión. No. O sea, mi respuesta es, yo no me he visto encasillada desde que salí de la escuela. He elegido siempre el puesto y el departamento y la dirección que más me ha gustado. Empecé en obra y la obra es un entorno que parece más machista de lo que luego realmente es. Y realmente he podido elegir siempre el sitio donde estar. Y además os animo a las alumnas que estáis aquí que vayáis donde realmente queráis porque se puede sin grandes impedimentos. Perfecto, mil gracias. Ana, ¿nos das tu opinión? Yo no he sentido que sea, primero creo que no es una profesión machista, es verdad que es un sector, el sector de la construcción es evidentemente masculino, yo creo que había más machismo hace mucho tiempo, que se ha ido superando con la incorporación de muchas mujeres. Pero también es verdad que la escuela, yo soy de la promoción del 91, salimos 6, con lo cual era muy difícil que hubiera muchas mujeres en determinadas áreas, ¿no? Primero porque no había más que 6. Y yo la verdad es que sí que he podido elegir a lo que dedicarme y tampoco en ese sentido he sentido ningún machismo en ningún caso en las empresas en las que he trabajado. Perfecto, nos alegra escucharlo. Y Manuela, ¿nos das tu opinión sobre esto? Sí. Bueno, yo opino lo mismo que Ana. Creo que ha cambiado muchísimo el sector en cuanto a cómo se ve a la mujer en el trabajo, sobre todo en temas de machismo. Yo creo que ya no es algo generalizado. Yo creo que en nuestro sector no es algo generalizado el machismo. Sí que es verdad que es un mundo de hombres cada vez menos, pero porque se va equilibrando, pero sigue habiendo individuos concretos, eso sí, pero no es algo generalizado. Muchas gracias, Manuela. Carmen, ¿nos das tu opinión? Sí, bueno, yo no creo que haya machismo en la ingeniería. Yo creo que es la misma reflexión que se puede hacer del resto de los sectores industriales en España y en el mundo. Es decir, yo creo que ahora
no es fácil simplificar esto de los problemas que ha habido en obra y tal, porque ahora el trabajo se ha convertido en un trabajo diferente, entonces ahora todo está mezclado, ahora no solamente se está en obra, sino se está en obra, luego se está, las tecnologías de la información y las comunicaciones ha cambiado completamente el esquema, es decir, que yo creo que ahora el problema es otro, el problema es ser suficientemente competitivo, no solo en conocimientos técnicos, sino en conocimientos sociales, es decir, porque ahora ya no se vende solo saber muchos materiales, por mencionar algo, sino que se vende ser simpático, agradable, ser consecuente, ser fiable, es decir, que todo eso y en eso ya no es tan fácil separar hombres de mujeres, porque depende, en los colectivos de hombres hay gente con unas capacidades igual que en los de las mujeres, es decir, yo creo que ahora, si hubiera habido machismo, que no lo creo, ahora se va a diluir muchísimo más, porque ahora las capacidades que se piden son otras. Muchísimas gracias, Carmen. Por último, Susana, ¿nos das tu opinión? Pues opino lo mismo que decía Carmen, vamos a ver, y también coincido con Ana, han cambiado las cosas tanto. O sea, yo dejé esta escuela, y lo comentaba antes, hace 25 años ya, que han pasado como un suspiro. En esos 25 años he ido cambiando de puesto por mi propia inquietud y porque, bueno, pues cuando me ha surgido una oportunidad, entiendo que he sido valiente y no me ha dado miedo el cambio. Y a costa de eso he tenido que sacrificar muchas cosas, eso es verdad, porque he sacrificado muchas cosas de la vida personal, porque lo que sí es cierto es que sí tenemos que demostrar, o sea, que somos capaces de hacer ese trabajo, que somos capaces de dedicarle tanto tiempo más que un hombre. Todas esas cosas cuando era más jovencita, ahora ya a mis 51 años, pues sinceramente lo veo todo más relativo. Y miro a los hombres que hay a mi alrededor trabajando en la empresa que estoy ahora, que son todos más jóvenes que yo, y pienso, bueno, pues todavía os queda mucho, ¿no? Pero cuando acabas y cuando empiezas, sí sientes que tienes que demostrar más que, o por lo menos que se note que tú no te quedas atrás en nada. Perfecto, muchísimas gracias. Mi compañera Ana va a hacer la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es si creéis que es más difícil para la mujer ingeniera conciliar una vida profesional con una vida familiar exitosa. Y bueno, si quieres empezar. Empiezo yo. Yo, vamos, no tengo ni la más mínima duda. Yo tengo una hija, tiene 9 años, la he tenido con 43 años, que ya está bien. Y la tuve con 43 años porque llegó un momento en mi vida, cuando tenía 42, que dije, o la tengo ya o no voy a tener hijos. Y a mí los niños me encantaban. Pero es que realmente yo antes, diréis, ¿y esta mujer? Pero es que antes había tenido posibilidad de tener hijos, había tenido pareja, pero es que no me lo había planteado, porque suponía parar. Y parar no solamente durante los 9 meses que estás embarazada, que ahí no tienes por qué parar, porque yo seguí trabajando. Supone cambiar tu vida totalmente. O sea, yo ahora, con una niña que tengo de 9 años, pues mi vida es distinta completamente. Estoy encantada, pero por supuesto que he tenido que hacer muchísimos sacrificios. Y os podría entrar en el detalle. Yo no he llorado en mi profesión jamás por nada hasta que tuve una hija. Y, por ejemplo, me tenía que ir en mi anterior puesto 2 semanas a Qatar con el ministro y yo lloraba lágrimas porque mi niña tenía 2 años y la tenía que dejar 2 semanas. Y eso es muy duro. Muchas gracias. Laura, ¿podrías darnos tu opinión al respecto? Pues mi opinión con respecto al tema de la conciliación es que efectivamente las mujeres tenemos otro hándicap más en esto y es muy importante la elección de la pareja que hagamos. Entonces, un hombre tiene más posibilidades de elegir pareja porque al final no tiene que tener tantas cosas en la cabeza y que para una mujer ingeniera, por lo menos en mi caso, es muy importante que la pareja te acompañe, que sea un 50-50, porque si no, la verdad es que yo mi vida laboral no hubiera podido dedicar tanto tiempo a mi empresa y a mi profesión como lo estoy haciendo, si no hubiera tenido esa elección. Muchas gracias. Ana, ¿podrías? Bueno, pues vamos a ver, yo coincido con Laura. Esto es una cuestión de pareja, ¿eh? Yo soy madre de 3 hijos, tengo un marido maravilloso, ingeniero de caminos también, que ha entendido mi profesión, la que ha hecho los viajes internacionales
transoceánicos, al mundo asiático, los largos de verdad era yo, y lo que había que tener era una logística y una coordinación de 2 agendas, la suya y la mía, la de la persona que teníamos de apoyo en casa y eventualmente cuando podían nuestros padres para esos 3 niños. Entonces, evidentemente, como mujer sientes que estás no dedicando el tiempo a tus hijos, pero yo, hoy que mis hijos son mayores, porque la mayor tiene 23 años y trabaja y el pequeño 18, pues cuando les preguntaba y eran más pequeños y me echaban de menos y me decían mucho que sí, ahora no me echan de menos en absoluto, ni me han echado de menos y dicen que soy una madre bastante normal. Con lo cual, pues yo creo que es muy importante el tener una pareja que acompañe en todo el proceso. Muchas gracias, Carmen. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, yo es que me da horror oír estas edades, porque yo tengo un hijo que tiene 41, que tiene 3 nietos, 3 hijos, otro que tiene 36, que tiene otra hija, y una hija ingeniero de caminos que tiene 30, que acaba de tener una niña, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de, aparte de la pareja, es un tema de prioridades, es decir, es lo que decía de la actitud, es decir, y además me reafirmo en lo que ha dicho Ana, es que ¿por qué van a salir los hijos peor si se le dedica menos tiempo? Yo creo que lo importante es la calidad del tiempo que se le dedica. Y como yo decía a mis hijos, digo, oye, vosotros tenéis que portar bien y estar bien educados porque yo tengo muy poco tiempo. O sea que aquí de tonterías ninguna, o sea, hay que comer, dormir y todas estas cosas, ¿no? Y realmente luego, yo también he hecho esa pregunta y no han notado nada de nada. Ahora, efectivamente, lo importante era que yo tenía mucho interés en ejercitar la profesión. Tenía tanto interés que lo pasaba por encima y era capaz de hacer los esfuerzos que fuera con tal de no perder comba y de estar en la parrilla de salida para optar a puestos superiores. Pero bueno, eso era mi visión. Lo que no hay es que forzar las cosas. Es decir, hay mujeres que pueden trabajar y que pueden tener otro tipo de aspiraciones y no va a pasar nada. Es decir, que ahora con la fiebre esta del feminismo, resulta que todas las mujeres tienen que estar en los mejores consejos de administración, ser presidentas y tal. No, vamos a ver. Lo que tienen que tener es la posibilidad de elegir si lo eligen. Y con las mismas consecuencias que los hombres, porque cuando estamos hablando de que la mujer renuncia a muchas cosas, hay hombres también que renuncian a muchas cosas. Yo he tenido hombres a mi cargo y tengo todavía que todos los días tienen un problema, llevar a arreglar el coche o hacer no sé qué tal, y que no están disponibles tampoco para estar más horas ni para optar a puestos de responsabilidad. O sea que yo creo que lo importante es no forzar, y sí que es cierto que a nivel general, no solo de la ingeniería, a nivel de país y del mundo, pues sigue habiendo unas menos facilidades para las mujeres todavía hoy para ejercitar lo que quieren, pero que es general a todos los sectores. Es decir, y además tardará varios años en solucionarse, porque aquí todo el mundo dice, bueno, eso ya las generaciones. No, las generaciones nada. O sea, es decir, o hay un cierto interés, como esta mesa redonda y otras, en demostrar que todavía falta un escalón grande, o esto no saldrá adelante. Todos los esfuerzos que se han hecho en los consejos de administración de las empresas, todas esas ideas de los porcentajes, pues todavía están por cubrir, vamos, de lejos, ¿no? Y es que no hay mujeres suficientes interesadas. Claro que hay mujeres suficientemente interesadas. Lo que pasa es que no se piensa todavía en que las mujeres puedan tener las mismas aspiraciones que los hombres. Dicen, no, es que no quieren. No quieren, no. O sea, es decir, que hay falta acelerar un poco el proceso. Pero vamos, en conclusión, la mujer lo tiene mal, lo tiene complicado todavía, pero yo creo que cada vez lo tiene mejor. Muchas gracias, Carmen. Y Manuela, que eres la que... La conciliación familiar, bueno, que es muy importante, por supuesto, y sí, yo creo que, bueno, que las mujeres, cuando somos madres, tenemos bastante más disposición que los hombres a estar pendientes de los niños. Y esto, como que decís, la clave es coordinación con la pareja y también facilidades de parte de la empresa. Vale, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo creéis que podemos mejorar la situación de las mujeres en la ingeniería? Y bueno, vamos a empezar ahora con Manuela, así que tu opinión, por favor. La situación de las mujeres en la ingeniería. Bueno, yo creo que las mujeres actualmente están bastante bien en la ingeniería, por lo menos lo que yo he percibido en cuanto a mí y mis compañeras. ¿Y cómo podemos mejorar? Pues por lo que estábamos comentando de la conciliación con la familia, por ejemplo. Las empresas, yo creo que lo importante es dar la oportunidad de elegir, como decía Carmen, eso es básico y ha cambiado mucho, marca la diferencia.
que una mujer simplemente pueda elegir continuar con esta rama, continuar con la otra, elegir un trabajo que requiere pues mucho viaje y tal, esto lo tiene que dar la empresa, es decir, no dejarte fuera por el hecho de que vas a ser madre y bueno, y esto sobre todo. O sea. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Carmen, tu opinión sobre cómo mejorar la situación. Ahora hay muchas posibilidades porque se puede, con todo el problema del cuidado de los hijos, si no se tiene ayuda se puede trabajar a distancia. Es decir, todas las empresas de ingeniería, de hecho yo en mi empresa lo tengo, los cálculos y las relaciones y las cosas las puedes hacer a distancia. Es decir, que se ha incrementado el número de posibilidades. Y luego, sobre todo, bueno, aquí podríamos estar hablando de las capacidades de hombres y mujeres. Hay un montón de estudios que dicen que las mujeres aportan unas visiones completamente diferentes a los hombres y que el conjunto de los dos es el que da rentabilidad al mundo empresarial. Aquí saca unos estudios de todo tipo, la OCDE, Harvard, todo el mundo, y de esto Ana sabe mucho más que yo, pero vamos, yo me quedo con que ahora hay más posibilidades y yo no tengo conciencia de que las mujeres estén peor en la ingeniería. Yo creo que están mejor que hace tiempo. Esa es mi impresión. Muchas gracias, Carmen. Susana, ¿puedes...? Bueno, yo creo que es una cuestión de la sociedad en general, no solamente de la ingeniería. Yo creo que en estos últimos 20, 30 años las mujeres estamos mejor en general en relación al trabajo socialmente que hace 20, 30 años. O sea, si yo me comparo con la vida de mi madre, evidentemente hemos mejorado muchísimo. Aún así, ese techo de cristal pues sigue estando ahí. Lo que comentaba Ana de que ha sido la primera mujer, y estamos hablando de personas que aún nos consideramos jóvenes, ¿no? Pues eso de ser la primera o la única, a mí también me ha pasado en muchísimos sitios, es lo que debería dejar de pasar. O sea, deberíamos dejar de ser la anécdota para ser una compañera más, punto. Muchas gracias, Susana. Laura, ¿tu opinión? Para mejorar la posición de la mujer en la ingeniería, para mí es fundamental la educación en los colegios. O sea, soy una convencida de que hay que explicar no solo a las niñas, sino a los niños y a las niñas en qué consiste la ingeniería, cuáles son los beneficios, a qué te vas a dedicar si eres ingeniero. Entonces, una vez que lo expliques, sobre todo pues, a los niños, a los más pequeños, todos estos estereotipos de género que muchas veces siguen estando, incluso cuando son más pequeños, pues ayudarán a que muchas niñas vean la belleza en la ingeniería y tengan ganas de estudiarlo. Y cuanto más se conozca, pues más mujeres habrá y eso nos beneficiará a todas. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Ana? Bueno, yo creo que se ha tocado todo. O sea, creo que hay varias cosas. Hay un tema que es la educación, como estaba diciendo Laura. Creo que hay mucha vocación hacia el mundo matemático ingenieril, que además son las profesiones demandadas ya en estos momentos. O sea, en los próximos años no se van a poder cubrir todas esas posiciones de perfiles STEM que están siendo demandadas a nivel mundial, con lo cual faltan mujeres que quieran irse a ese tipo de estudios más vinculados a la ciencia. Y ahí hay un trabajo ingente que hacer en la vertiente educativa, empezando por el colegio y siguiendo hasta que las niñas toman la decisión de elección. Creo que hay otra parte fundamental que es el entender que somos seres complementarios, biológicamente diferentes, pero somos 100% complementarios, y si eso nos pasa en nuestra vida privada, en el mundo de la empresa, es mucho más enriquecedor el que haya una mezcla, yo no diría equitativa, porque yo creo en la meritocracia, pero sí equitativa de hombres y mujeres en órganos de gobierno y en órganos de decisión, y eso hay que, como decía Carmen antes en su intervención, modularlo también en el mundo de los consejos. Las mujeres, y creo que aquí nos sentamos varias que estamos en consejos de administración, queremos ser consejeras, igual que los hombres, y eso en estos momentos, en este país, todavía hay mucho camino por recorrer. El que no existían mujeres preparadas, yo creo que las hay, que hay muchas y muy bien preparadas, y que hay que dar oportunidades a muchas que todavía hoy no lo son. Y eso pasa por una concienciación, probablemente por legislar, al margen de la conciliación, que a mi modo de ver, y como dice Carmen, está muy superada. Hoy día las nuevas tecnologías permiten hacer cosas difícilmente en una obra, pero por supuesto, como Carmen dice, en el mundo de los cálculos hemos vivido algo, y en el mundo de ingeniería pura
que no vivíamos hace años porque el presentismo era muy relevante, pero yo, por ejemplo, obligatoriamente en una de las empresas con las que trabajo hay un día que no podemos ir a trabajar, entre otras cosas porque no tenemos sillas para todos. Y entonces el teletrabajo se promociona para hombres y para mujeres, con lo cual creo que hay muchas herramientas y que además las nuevas tecnologías ayudan y seguirán ayudando. En el mundo de cuando estamos echando el hormigón, no, ahí hay que estar, pero seguro que también se puede organizar bien. Muchísimas gracias. Vale, yo la siguiente pregunta que quería haceros es referente a lo que ha comentado Ana ahora, que bueno, vemos que somos una minoría aquí en la escuela estudiando, aunque hay muchas mujeres, supongo que en la promoción de la que salió Carmen, aún así somos bastante menos. Y eso influye en que más adelante pues también tengamos más compañeros de trabajo que más compañeras, simplemente por el hecho de que somos menos. Entonces, quería saber vuestra opinión en referencia a qué creéis que es necesario para que las chicas o niñas elijan una carrera técnica, ya que, es como has comentado tú, Ana, son los puestos que se van a necesitar en el futuro y para obtener una igualdad luego profesional es necesario que se estudie. ¿Qué creéis las demás que es necesario para que las chicas elijan una ingeniería? Yo creo básicamente educación y algo que en muchas profesiones, y yo creo que en la nuestra, no existe en el caso de la mujer, bueno, excepto en el caso de Carmen, que está aquí presente, y es mujeres ingenieros de caminos a las que admirar. O sea, en cantidad de profesiones, cuando los críos son chiquititos y yo quiero ser de mayor, no sé qué, pues por ejemplo, la mía quiere ser médico. Pues porque hay una serie de cosas que ya ve en la tele, reportajes continuos de que los médicos, jolín mamás, que fíjate todo lo que hacen los médicos. Eso es lo que a mí me gustaría, que fuéramos capaces de transmitir a la sociedad, a nuestros telediarios, a nuestros programas informativos, a la prensa, que un ingeniero de caminos es capaz de hacer multitud de tareas, pero multitud, algunas que ni siquiera a día de hoy nos imaginamos que haremos en un futuro. Muchas gracias, Susana. Carmen, ¿nos podrías dar tu opinión? En definitiva, estamos hablando de la ingeniería de caminos clásica, pero yo daría un paso más allá. Es decir, la ingeniería de caminos es una base muy importante y estupenda y fundamental para desempeñar otros trabajos de gestión. Entonces, lo que hay es que tener mentalidad abierta a la hora de estudiar ingeniería de caminos, que es de lo que estamos hablando, o ingeniería en general. Es decir, habrá un colectivo que se dedicará a lo tradicional y habrá otro colectivo que irá a trabajar en otros sectores en los que nadie imaginaba que podría haber ingenieros de caminos trabajando. Entonces, yo creo que el horizonte es más amplio que simplemente la ingeniería de caminos de la que estamos hablando. Dicho esto, el tema de las mujeres, pues también hay una especie de afinidad, ¿no? Es decir, yo creo que hay una campaña más grande que hacer en favor de las ingenierías. Es decir, si hubiera una serie de televisión donde el protagonista, en vez de ser médico, fuera ingeniero de caminos, a lo mejor resulta que ganábamos algo, ¿no? Entonces, por decir, digo, que en este momento la sociedad española, en mi opinión, la española, tiene la impresión de que los ingenieros de caminos no sirven para nada, que hacen cosas inútiles. Y yo creo que esa es una sensación que hay que cortar de raíz porque no es cierta, no es cierta. Y sobre todo porque la situación actual es coyuntural y sobre todo porque el mercado ya no es España, es el mundo. Y hay muchísimas cosas que hacer en el mundo, tantas que va a haber necesidad de personas cualificadas y de ingenieros de caminos para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es contestar a la pregunta es muy difícil. Yo diría que es una labor ingente que nos compete a todos y que de alguna manera tenemos que realizar, porque hay que aprovechar esas aptitudes desde el colegio, lo que se decía por aquí, desde muy pequeños, que hay gente que no las tendrá. Bueno, pues muy bien, pues no tienen por qué hacer ingeniero de caminos, o ingeniero industrial, o ingeniero aeronáutico. La ingeniería requiere un cierto de estar a gusto con la ingeniería, No se puede hacer ingeniería y luego no gustarte la ingeniería, porque entonces efectivamente te tienes que dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces es una pregunta muy difícil de responder, pero bueno, lo que a mí concierne, te puedo asegurar que me paso el día dando la vara que la formación de ingeniero es muchísimo mejor que de cualquier otro profesional, porque yo me entiendo mucho mejor con los ingenieros, porque son concretos, resumen las cosas que con cualquier otra profesión, no voy a decir ninguna, voy a decir economista, abogado, me vuelven loca, porque a la quinta vez digo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Me lo quieres concretar? Porque no concretan. Entonces, la diferencia fundamental, hay gente que le va bien no concretar y gente que sí, pues eso es lo que hay que aprovechar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Laura, ¿podrías decirnos?
Pues opinas? yo creo que es fundamental y vuelvo otra vez a remarcar la importancia de la educación, pero no solo la educación a nivel de STEM y a la educación explicar lo que es la ingeniería, que es fundamental. También creo que es imprescindible la educación en igualdad, en respeto, en quitarnos los estereotipos de género, los roles. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que cuando decía que quería hacer ingeniería, la cantidad de veces que me dijeron, pero si eso es una profesión de hombres, es muy masculina. Incluso mis padres tenían cierto miedo de que me dedicase a esto. Entonces, yo creo que es fundamental el que las niñas y que las jóvenes no... Además de a nivel de ingeniería, a nivel social, o sea, que no tengan cortapisas para dedicarse realmente a lo que les guste y a lo que quieran. Y entonces ahí vamos a ganar vocaciones, pues lo que comentaba Carmen, cada uno que tenga la libertad de elegir lo que quiera, que no tenga constantemente ese comentario de pero estás segura, pero vas a tener que luchar, porque al final pues hay inconformistas como mi caso, que casi eso lo que nos hacía era que nos dieran más ganas de estudiarlo, pero hay muchas compañeras que después de muchos comentarios como eso, pues al final terminan diciendo, pues oye, a lo mejor es verdad, pues me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, esa educación social en respeto y en igualdad de oportunidades me parece fundamental también para ayudar a nuestras compañeras ingenieras. Muchas gracias, Laura. Manuela. Bien, yo también estoy muy de acuerdo con que es algo que habría que mostrar un poco más en el colegio, es decir, cuando se llega el momento de elegir carrera, bueno, hay que renovar un poco también la cara que tiene de puertas para afuera la Escuela de Caminos de Canales y Puertos, porque yo sí que lo conocía porque mis padres son ingenieros los dos, pero mucha gente me decía, pero entonces ¿tú qué quieres? ¿Hacer carreteras? Y yo, no, si es que no solo eso, o sea, el abanico luego que tienes es enorme. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad, pero tampoco es algo que me apeteciera mucho dedicarme a la obra. Y es que de mis compañeros, que salimos cuando aquí no había obra en España, muy pocos se dedican a la obra, al revés. Cada uno nos dedicamos a cosas completamente diferentes. Yo creo que no coincidimos ninguno. Entonces, lavarle un poco la cara, no porque esté mal, sino porque para mostrarla un poquito mejor a la carrera que es Ingeniería de Caminos. Vale, muchas gracias. No sé si querías comentar algo. Pues mira, yo me dedico a ir por muchos colegios porque trabajo con Junior Achievement y como en mi casa todas las hermanas somos del mundo ciencias, tengo una hermana ingeniero de caminos, otra química y otra arquitecta, nos piden constantemente que vayamos a los colegios a fomentar la vocación en las niñas. Eso creo que es una parte fundamental. Y yo aquí en la escuela recuperaría el espíritu de Juan Miguel Villarmir, al que yo admiro y quiero mucho, que fue profesor y catedrático mío de organización de empresas. La primera clase que nos daba Juan Miguel Villarmir cuando llegábamos a sexto decía, primero, ya somos compañeros. No habíamos acabado, pero él nos consideraba compañeros, nos trataba de tú a tú. Lo segundo, decía que los ingenieros de caminos éramos mentes pensantes y que estábamos en todos los sectores de la actividad económica española. Hasta nos ponía de ejemplo a Leopoldo Calvo Sotelo, que había sido presidente del gobierno. Con lo cual, tú salías de la primera clase de Villarmir diciendo, me como el mundo según salga por aquella puerta. O sea, era un subidón de adrenalina, luego te quedaban otras asignaturas pendientes, todo sexto y el proyecto fin de carrera, que ibas tomando conciencia. Pero de verdad que yo eso, ¿cuántas veces no he utilizado las frases de Juan Miguel? Porque es que era una realidad. O sea, los ingenieros de caminos estábamos en un montón de sitios. A mí, cuando acabé la carrera, que me fui a hablar con él y con otros muchos catedráticos de la carrera, diciéndome, a mí me pasa una cosa muy rara, es que yo no me quiero dedicar al mundo de los proyectos, porque no me apetece nada, quiero el mundo de la obra. Me decían, pues no pasa nada. Entonces, le quitaban un hierro a una situación en la cual parecía que nos focalizaban, sobre todo a las mujeres, es verdad, en mi promoción, a ir a más labores de ingeniería pura, que a mí lo que me apetecía era la gestión y veía la obra muy divertida porque era por donde lo podía adquirir. Y luego tuve la suerte que una empresa me dijo, ala, venga aquí y además vas a hacer temas de organización. Pues divertidísimo. Pero eso hay que recuperarlo y eso no está. Y es verdad que teníamos profesores que estaban dedicados al mundo de la gestión empresarial y que nos abrían los ojos a poder hacer muchas cosas. Entonces, como dice Carmen, es un tema de actitud. Vosotras habéis estado hablando de que el hecho de que te dijeran la dificultad pues te hacía ser más fuerte para querer terminar y demostrar cosas. Yo creo que hay una inquietud en muchas de las personas que hemos acabado la carrera de ingeniería
Pues yo ya me sentí la rarita aquí, porque fui la delegada de la escuela y había profesores que me decían, es que no hay ningún varón. Digo, pues mire, 300, pero me han elegido a mí. A lo mejor era para la chica y tenía los apuntes muy limpitos, pero es verdad. Entonces, el poder pensar que podemos hacer muchas cosas y que nosotros mismos no nos pongamos barreras, vamos, con una ingeniería, da igual la que sea, eso hay que recuperarlo. Yo invito a ver el vídeo de Grant Thornton que hizo en plena crisis, diciendo lo que los ingenieros de caminos hacíamos por el mundo. Está en YouTube y es excepcional, porque ahí se ve la magnificencia de las obras y de las cuestiones que las empresas españolas han resuelto por el mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, has mencionado que fuiste delegada de la escuela y ya que estamos celebrando el 50 aniversario del edificio, pues nos gustaría conocer alguna anécdota, experiencia de vuestros años en la escuela, así a destacar, y así algún comentario de vuestros años aquí. Manuela, por ejemplo. Bueno, a mí me viene a la mente mi último año, ya, bueno, como os podéis imaginar, mis compañeros y yo, pues contentísimos, mucho más alegres de lo que habíamos venido a clase el resto de los años, claro. Y a punto de acabar, hubo un grupo, que fue el grupo de teatro, claro, que se inventó un himno de caminos. Y me acuerdo una clase de ferrocarriles con Melis, el profesor, que se pusieron delante de las pizarras y lo comenzaron a cantar. Era con el himno, bueno, con la melodía de Los Miserables. Precioso. No, también está en YouTube el vídeo, creo, si no lo han quitado. Os recomiendo que lo veáis, pero bueno, yo cada vez que lo veo se me ponen todos los pelos de gallina. Lo veremos. Susana, ¿alguna experiencia? Pues muchas, imagínate, es que han sido muchos años, pero ninguna concreta por ser mujer, o sea, experiencias y anécdotas, pues lo comentaba antes, cuando he venido, yo me he venido un poquito antes porque desde el día que terminé la carrera no había vuelto. Y yo que me emociono con mucha facilidad, me he dado una vuelta y madre mía, se lo decía Ana, Dios, me pone la carne de gallina. Pues por ejemplo, la anécdota, antes para ver las notas tenías que esperar a que las colgaran en el tablón. Y bueno, pues más o menos el profesor nos decía, pues las voy a colgar tal día. Y yo recuerdo esos días, nos quedábamos todos ahí en el hall a esperar y cuando aparecía y las colgaba, bueno, el remolino. Yo ahí sí utilizaba un poquito lo de ser mujer, tenía muy buenos amigos, porque yo me agobiaba mucho en los tumultos y siempre encargaba a uno, oye, mírame la mía, porque yo paso de meterme ahí. Y os acordáis que es que no había otra manera de ver las notas que irte a ver tú mismo ahí al tablón. Muchas gracias. Carmen, ¿alguna experiencia? Sí, bueno, yo ya lo he contado en otros sitios y lo voy a volver a contar ahora. Estaba yo en clase con Carlos Fernández Casado, de Puentes, de la especialidad, porque yo hice estructuras, y entonces de repente me divisa y dice, un elemento extraño. Y entonces se acerca y me dice, a ver, señorita, es que, claro, me pone usted en aprieto, porque, perdóneme, pero le tengo que hacer una pregunta. Y entonces yo me quedé absolutamente pálida porque dije, a ver, ¿qué me va a preguntar? Claro, porque era la primera clase, ¿eh? Dice, ¿usted sería capaz de sentirse puente? Inmediatamente dije, sí, por supuesto. Dijo, bueno, ya me quedo tranquilo. Ya puedo dar la asignatura y ya veo que se va a enterar de lo que le voy a contar. Esa fue una. Y la otra fue de Clemente Sáenz de Geología, que me dijo, hombre, una señorita, ahora va a poder bordar un icosaedro. Eso fue lo que me dijo. Entonces me quejé perpleja, ¿no? Y, o sea, que bien, muy bien. La verdad que yo tengo todo experiencias positivas, no tengo ninguna negativa. Salvo que me enteraba de los suspensos antes que nadie, porque me lo decía el BD, la han suspendido. Muchísimas gracias, Carmen. Ana, ¿alguna experiencia? Bueno, yo anécdotas miles, claro, como todos. Como alumna, pues divertidísimas con todos mis compañeros y me acuerdo Rafa Izquierdo, que en la clase que nos daba él un día, pues estaba un compañero a mi lado hablando y se volvió, nos pegó unos tizazos espectaculares y yo le dije, pero Rafa, ¿te ha pasado algo? Y me dice, ¿estabas hablando? Digo, yo no. Digo, era este. Y se me queda así y me dice, no puede ser. Y lo sacó de clase. Como delegada de alumnos, bueno, pues en sexto hicimos una huelga. O sea, nos negamos a entrar en clase porque no podía haber tantos suspensos en ingeniería sanitaria y paramos la escuela. Entonces tuvimos un problema, José Antonio Torroja era el presidente del colegio y nos llamó a la delegación de alumnos
a decir que se le echaban encima a todas las empresas constructoras porque no salía promoción, que a qué estábamos jugando. Y le dijimos, no, nosotros a nada, es Aurelio Hernández. Y su hijo era compañero mío de clase. Y entonces os podéis imaginar lo que era aquello, tener la escuela parada, porque primero paramos sanitaria, después organización de empresas y así sucesivamente hasta que todo esto estaba en huelga. Y bueno, después me daba mucha vergüenza porque yo trabajaba en Ferrovial, en el área de recursos humanos, y la gente me venía, yo me acuerdo de ti en una asamblea en las escaleras esas de subida al aula de exámenes, porque nos reuníamos allí para no entrar en clase, pues cientos. Y luego cada vez que he ido entrando en esta escuela, pues me siento emocionada de haber pasado aquí pues unos años fantásticos, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Laura? Y yo para terminar, no es una anécdota de cuando estaba aquí, pero sí se lo cuento a todos mis compañeros. Cada vez que vengo a la escuela me emociono, o sea, veo el cartel y me emociono. Y no soy una persona, la gente que me conoce sabe que no me emociono casi por nada en el mundo. Pero entro en la escuela y me acuerdo de miles de anécdotas, de compañeros, de cosas que viví. Y eso, junto con los vídeos de infraestructuras, pues son las dos únicas cosas en el mundo que me emocionan. O sea, luego en el resto de mi vida privada, pues no, pero veo el cartel, incluso cuando voy por la carretera a Coruña, y ya solo verlo ya es como... Y entonces es una cosa un poco de friquismo. Muchísimas gracias. Ana. Bueno, para concluir esta ronda de preguntas, quería pediros algún consejo o recomendación que nos pudieses hacer a los alumnos de cara al inicio en el mundo laboral. Si pudieses empezar tú, Carmen, por favor. Bueno, pues creo que es importante que tomen contacto con la realidad lo antes posible, es decir, todas las prácticas, todas las visitas a obras, todo lo que es el conocimiento del sector lo antes posible. Por aquí mencionaba alguien, los Erasmus son importantísimos, es decir, el ir a ver empresas, el ir a ver de ingeniería, constructora, el ir a ver empresas, bancos de inversión, es decir, el ir a ampliar un poco el ámbito de su actividad lo antes posible para que sepan si realmente les va a gustar o no, porque claro, aunque va a haber muchas oportunidades, hay que estar mucho mejor preparado que hace tiempo, ¿no? Entonces, tocar la realidad, como decía Ana, ver el hormigón, ver en realidad cómo se construyen las cosas o ver cómo se calculan, en fin, tener un contacto, o cómo se investigan en los laboratorios de investigación lo antes posible y decidir, bueno, pues mira, yo esto sí para saber algo, porque hay que saber de algo, especializarse en algo, pero luego a mí me gusta la gestión, bueno, pues tener contacto con las empresas lo antes posible, esa sería, porque a veces uno en la escuela se olvida de la realidad y piensa uno, no, saco buenas notas, que ya es difícil, apruebo todas estas cosas, pero luego ya voy a ser capaz de hacer las cosas. No, y yo creo que hace falta una experiencia práctica muy importante. Muchas gracias, Carmen. Susana. Pues yo estaba oyendo a Carmen y coincido con ella, claro. Lo que os diría es que seáis valientes. Pensad que vais a salir de aquí con una preparación para toda vuestra vida. No ya una preparación en la educación que vais a tener en cuanto a las materias que vais a conocer, porque esa seguramente la iréis ampliando y la iréis renovando y además a la velocidad que está cambiando todo, pues la iréis actualizando. Yo creo que la preparación es otra, o sea, una preparación como que te va por dentro y que os va a hacer salir de aquí preparados para todo. Y es que es así, o sea, podréis enfrentaros a cualquier reto, no os pongáis ningún límite, tened ilusión, a la vez humildad, cuando lleguéis a vuestro primer empleo, abordarlo desde la humildad de que venís de la Escuela de Caminos de Madrid. Para mí es la mejor escuela de caminos, por supuesto, de España. No voy a decir ya así del mundo, creo que también estamos entre las mejores, pero con esa ilusión y esos ojos de ilusión que con los años luego se van pasando inevitablemente, pero que vosotros tenéis que salir de aquí con el orgullo de soy ingeniero de caminos por la Escuela de Madrid. Muchas gracias, Susana. Laura. Pues mi consejo es que disfrutéis de lo que hagáis, que no tengáis miedo geográfico, que no tengáis miedo técnico, que lo que os guste, ir a por ello. Si os tenéis que ir a Dallas, a Australia, a la obra, a lo que realmente os guste, que no tengáis miedo y que cuando empecéis que lo disfrutéis. Yo, por ejemplo, he hecho mucho de menos mi etapa cuando estaba en obra y quizás la podía haber
si hubiera sido consciente en esos momentos de todo lo que estaba haciendo, pues quizá lo hubiera disfrutado más. Y que vayáis a por vuestros sueños. Muchas gracias. Manuela. Sí, bueno, coincido en lo que habéis dicho todas, pero sí, recalcar que de aquí salimos muy preparados, así que aunque al principio pues te sientes muy perdido, que estad tranquilos porque toda esta preparación luego se acaba notando muchísimo, y también aunque salgáis de aquí con muchísimas ganas de acabar, habiendo realizado todas las prácticas en verano posibles y bueno, deseando dejar un poco la escuela atrás, porque bueno, se pasa bastante mal, que la disfrutéis lo máximo posible porque se echa mucho de menos y mirad con qué ilusión volvemos los que hemos acabado. Muchas gracias. Y Ana. Pues yo diría dos cosas. Uno, aprenderos a conoceros a vosotros mismos, porque Carmen ha hablado a lo largo de sus intervenciones de la actitud. Y hoy día las compañías dan por supuesto la formación técnica con la que salís y sin embargo buscan actitudes. Actitud como la que decía Susana de no tener miedo, no poneros barreras. El aprendizaje es constante, o sea, no os penséis que salís de aquí y ya se acabó el estudiar. Hoy día se está hablando del aprendizaje continuo y el propio aprendizaje, no el que te van a aportar solo las empresas, sino el que cada uno de vosotros os vayáis a buscar en función de las inquietudes o de las cosas que os gusten. Y que esa responsabilidad la lleváis siempre con vosotros, porque será la que os hará crecer y triunfar, yo estoy convencida. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasaremos a si alguien tiene alguna pregunta de los asistentes para las invitadas. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la mesa redonda. Se ha hablado de educación a nivel escolar, pero ¿creéis que en las escuelas de ingeniería había que incorporar formación en perspectiva de género? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Perdón, si creéis que en las ingenierías habría que incorporar formación en perspectiva de género. Yo creo que con lo que hemos estado diciendo todas en nuestras intervenciones, la respuesta es no. O sea, no creemos que sea necesario. Yo creo que la perspectiva de género te la tienen que enseñar desde la cuna. Es verdad que hay que seguir haciendo muchas funciones en organizaciones, en empresas y en un montón de entidades, pero yo creo que una formación ad hoc para el género no la considero nada necesaria. ¿Otra pregunta? Sí. El micrófono, por favor. Buenos días. Con tu venia, voy a ser cortito. Yo soy Antonio Colino. Aquí estuve 3 años y otros 3 años en la escuela de Retiro. O sea que también se me ponen los pelos de punta también cuando vengo por aquí. Pero vengo un poquito de trabajo. Yo soy el secretario general de la Real Academia de Ingeniería. Y hemos detectado un gran problema, que vosotras sois la solución. Estamos detectando que en España el porcentaje de estudiantes de ingeniería está bajando. Y además, dentro de eso, el pequeño porcentaje de chicas dentro de ingeniería baja todavía más. Tú me has dicho que aquí está como el 33%, pero creo que chicas estudiando ingeniería están llegando al 18% nada más en España. Es un problema que han tenido ya otros países, Estados Unidos. Un problema tremendo. Luego hay que ver las consecuencias que tiene que no haya estudiantes de ingeniería en un país. Es alucinante. Luego sale que China y la India se desarrollan mucho. ¿Por qué? Porque cuando se estudia en Estados Unidos, yo soy ingeniero nuclear también en Estados Unidos, no había ingenieros americanos, ni chicas ni chicos. Eran todos chinos e indios. Con lo cual luego vuelven a sus países y es el desarrollo que hay en electrónica, en nuclear, en grandes tecnologías punta, que ¿dónde lo ha aprendido? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no había americanos estudiando. Aquí nos está pasando lo mismo. Está pasando en Europa, nos está a pasar en España. Y nos preocupa no solamente que baje el porcentaje de estudiantes en ingeniería, sino que el de mujeres baja todavía más. Habéis dicho, la mujer tiene tendencia a la biosanitaria, que es curioso. También, y voy a explicar luego cosas,
Se ha hecho aquí una práctica en la Universidad Autónoma de Madrid, en la escuela, había una facultad de informática, y había un porcentaje grandísimo de chicas. Esa misma escuela cambió el nombre y se pasó Escuela Técnica Superior. Dejaron de apuntarse las chicas. Es curioso, pero pasa. Aquí los ingenieros somos machistas, va cambiando, y las mujeres quieren ir a biosanitaria. Por lo que tenemos que farmacia el 90%, en medicina el 70%. Pero quiero dar una idea, es que si la esperanza de vida de la humanidad ha mejorado de 35 años, en España era 35 años de vida, en 1900. Y ahora estamos en 82 las mujeres y 79 los hombres, cosas de estas. No es la medicina, son en España los ingenieros de caminos. Eso hay que decirlo. Es el agua. El haber llevado el agua a las viviendas y que el agua sea potable es lo que hace que en los países la esperanza de vida se dispare. Si luego metes el transporte y la comunicación, luego por supuesto está la medicina. Pero usan aparatos, rayos X, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones, radioterapia, quimioterapia, trazadores isotópicos. Todo eso es ingeniería. O sea, que siempre nos mezclan con el cemento y el hormigón. Pero es que resulta que la humanidad, la esperanza de vida, si quieres aumentar la esperanza de vida de una tribu en el Amazonas, más que mandar médicos, hay que mandar un ingeniero de caminos. Y lo hacen. Hay una organización, Ingenieros Sin Fronteras, que llevan las bombas viejas de las centrales térmicas nuestras, se llevan allí y mejoran la esperanza de vida. Un segundo, vamos a Sí. formular la pregunta. Venga. ¿Por qué creéis que de verdad está bajando este porcentaje de mujeres o de ingenieros, que es preocupante? ¿Por qué creéis que está pasando esto? Pero, vamos, en mi opinión, y por ser rápida, una respuesta rápida, porque antes éramos únicos, por así decirlo. Ahora la diversidad de grados que hay, eso ha cambiado muchísimo. O sea, entonces es mucho más, hay mucha más variedad. También yo os quería decir que quizá porque en la formación que damos en la escuela, y no lo sé, aquí está el director y si no que me corrija, seguimos un poco con la formación antigua, que es muy buena, pero se nos abre un mundo ahora, y os lo digo por experiencia que a mí me ha tocado vivir, en relación, por ejemplo, con el medio ambiente y el cambio climático. Son novedades, por así decirlo, que ya no lo son tanto, claro, que tenemos que empezar a afrontar. Como ingenieros de caminos podemos ser responsables de eso, trabajar en eso, y por ahí va a venir el futuro, parte del futuro, porque desde luego en nuestra profesión clásica es fundamental y lo seguirá siendo siempre, ¿no? Pero esas grandes novedades en las que vamos a poder trabajar, la escuela también las tiene que mostrar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Micrófono. Bueno, hola, buenos días. Aprovechando un poco el rango de edad y vuestra experiencia, que trabajáis tanto en lo privado como en lo público, a mí me gustaría hacer una pregunta de una frase que yo he escuchado durante estos últimos años. Es decir, que los ingenieros de caminos actuales, ahora los futuros estudiantes, no son como los ingenieros de caminos de antes. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que no seamos como los de antes? ¿Y qué perfil debemos de tener ahora para abordar las nuevas exigencias? Sobre todo para alguien que tiene una vocación de ingeniero de caminos. ¿Alguien quiere responder? Vamos a ver, yo creo que esa frase la hemos oído todos, porque yo también la oía en los años 90, que los ingenieros de caminos de antes eran mejores, ¿vale? Yo no creo que sean mejores ni peores. Aquí hay una parte de actitud. Creo que la formación es una formación muy solvente, la que hay en España en comparación con ingenierías civiles de otros muchísimos lugares del mundo, y te puedo hablar de los 5 continentes. Es verdad que en los años de bonanza económica nos encontramos con que era muy difícil hacer salir al ingeniero de caminos de su propia zona de confort, y yo me he encontrado con ingenieros de caminos que no querían salir del anillo de la M30, ¿verdad, Carmen? Porque había obra dentro del anillo de la M30, con lo cual esa vocación de ingeniero de caminos, que se debe ir donde esté la obra a construir presas, a construir carreteras o a construir infraestructuras, las personas que hemos estado gestionando recursos, como ha sido mi caso,
era tremendamente dificultoso porque había tanto trabajo aquí que para qué habría que abrirse al mundo. Eso se estigmatizó. Y después ha venido todo lo contrario, promociones que desgraciadamente han sido incapaces de encontrar trabajo en España vinculadas al mundo de la obra o de la propia ingeniería, porque era muy escueto el número de trabajos que podía haber y que se han tenido que ir fuera de nuestras fronteras. Yo creo que hay una formación muy sólida, pero vuelvo a insistir en la inquietud de querer hacer cosas y, como decía Carmen, de ser muy activo en buscar actividades diversas que te den una visión de cosas distintas a lo que puedas pensar que es tu mayor zona de confort. Porque esta carrera no es una carrera en la que todo se construye en el anillo de la M30. Las mejores obras de ingeniería que han construido las empresas de este país están en muchos casos fuera de nuestras fronteras. Solo iba a añadir que lo que sigue teniendo una connotación negativa y es terrible es que uno hace ingeniero de caminos y de repente dice, ¿dónde estás? Estoy en Australia. Y la gente dice, ¡qué horror en Australia! Cuando sería lo contrario, es decir, que todavía hay una connotación negativa y es que el futuro es lo contrario. Vamos, el presente es lo contrario. Es decir, el mundo, tenemos una capacitación técnica suficiente, es decir, en todos los concursos internacionales de las multilaterales, del Banco Mundial, Interamericano y tal, los ingenieros de caminos españoles están muy bien valorados, están súper bien valorados, de una formación técnica excelente. Lo que pasa es que todavía tenemos el estigma de que es que esto de viajar, es que no voy a poder volver a España nunca. Entonces ese estigma negativo que otras profesiones no tienen, porque los industriales no lo tienen, los aeronáuticos no lo tienen, otras ingenierías no lo tienen, todavía lo tenemos los ingenieros de caminos, algunos ingenieros de caminos. Y yo creo que ese es el estigma que hay que cambiar, aparte de lo que ha dicho Ana de la actitud, que ya lo dije yo antes, es decir, es que hay mucha gente que no quiere salir de la zona de confort. Bueno, pues si no salen de la zona de confort, pues no tendrán trabajo, porque hoy día no se puede estar en la zona de confort. Hay que estar en la zona donde a uno le pueda motivar a hacer cosas nuevas, sobre todo, como decía Susana, todo lo del CO2, todo lo del cambio climático, a ver si no llegamos tarde esta vez, porque hemos llegado tarde a la sostenibilidad, siendo los que más sostenibles hacíamos las infraestructuras, pues ahora a ver si no llegamos tarde al cambio climático, ¿eh? Así que esa es la recomendación, no llegar tarde a nada. ¿Alguna pregunta más, alguna breve pregunta más? ¿Sí? Otro año más no hemos llenado las plazas para cursar este grado. Entonces, ¿qué mensaje le darían ustedes a los alumnos para que viniesen? ¿Cómo venderían ustedes la escuela para que este problema no pase, para que se vuelvan a llenar las aulas? ¿Alguna quiere tomar la palabra? Pues yo creo que un poco lo que de hecho he comentado antes, lavar un poco la cara de la escuela de puertas para afuera en el sentido de explicar a qué nos dedicamos, que por ejemplo creo que estos días también hay un evento de ingenieros sobresalientes, o sea, ingenieros pues más sí, reconocidos en el mundo laboral, pues para que estas personas y todo lo que han hecho sean conocidas y bueno, que a la gente le entren ganas de estudiar caminos. Porque a lo mejor ahora conocemos más pues otros sectores, a lo mejor de la comunicación, marketing, que yo creo que están más de moda simplemente, y menos a nuestro sector. Sí, gracias. Sí, por favor. Buenos días. Yo doy las gracias a todas las personas estas que están en la mesa. No soy alumno. Me encanta haber oído que las mujeres ingenieras no se sienten discriminadas, porque es una sensación que yo tenía con respecto a todas las mujeres. En la escuela, desde luego, durante 40 años, en la asignatura que yo he dado, no ha habido ninguna discriminación. En cambio, yo he sido discriminado. En el año 73, yo quise entrar en una empresa que he oído varias veces el nombre ahí, y la voy a decir, en Agroman, y para hacer la entrevista de entrada me tuve que afeitar la barba, porque tenía barba. Por supuesto, entré en noviembre del 73 y siguiendo lo que ha dicho Carmen, yo tenía convicción de tener barba y en Semana Santa del 74 me la dejé. Sigo con ella. No hago ninguna pregunta. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su aportación.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Bueno, como Susana ha dicho que trabaja en el sector público y el resto de lo privado, ¿qué recomendación harían ahora a la hora de oposiciones o tirar más para lo privado? Depende mucho de vosotros, de cada uno de vosotros. Pensad que luego es... a ver, en la vida siempre hay oportunidad de cambiar. Con eso os quiero decir que si tú decides hacer una oposición, que yo os lo recomendaría. Yo no sé ahora mismo las convocatorias, creo que sale convocatoria ahora, igual el director lo sabe, creo que van a salir convocatorias porque, claro, la función pública ha estado muy parada. En mi época, por ejemplo, salieron 40 plazas y nos presentamos solamente 100 personas. Porque, claro, cuando yo terminé era el boom de la construcción. O sea, a mí mis compañeros me decían, pero tú estás loca, te vas a ir a la administración a ganar, no te digo la mitad, la cuarta parte de lo que ganaba un ingeniero recién salido, ¿no? Ahora las cosas han cambiado y la función pública te da muchas oportunidades. Te da oportunidades de formación, te da oportunidades de trabajo, de decisión, de llegar a puestos de verdad interesantes. Ahora, no penséis que ahí vais a ganar grandes sueldos, porque no. Es otro tipo de vida, pero a mí es una vida que me apasiona, la verdad. A mí no la cambiaría por nada. O sea, veo compañeros que, bueno, pues que han tenido una vida mejor en cuanto a sueldo, pero... te da la oportunidad de aprender y de conocer muchísimas cosas que igual en la vida privada no vas a tener. Entonces, yo es algo que aconsejaría, con la ventaja de que, bueno, siempre lo puedes dejar, siempre puedes pedir una excedencia, irte una temporada a la privada y volver. Muchísimas gracias. ¿Alguien? Sí, Carmen. Iba a apostillar que hace falta muchos ingenieros de caminos en la administración preparados. Yo soy del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado y la verdad es que hoy día la administración está destecnificada. Salvando los ejemplos de nuestros compañeros que lo hacen muy bien, hace falta muchos más ingenieros de caminos preparados, porque es que, y digamos formados en lo moderno, porque están en el ámbito antiguo, salvo excepciones. Entonces, hay que, eso sí, tener una cierta inquietud de servicio público. Si no, si es como recurso para quedarse dentro de la M30, como ha dicho Ana, no lo recomiendo en absoluto. Es decir, tiene que ser que tengáis una vocación de servicio público. Pero en este momento, este país, así como el sector privado se ha tenido que ajustar y mandar profesionales a todo el mundo, el sector público no se ha ajustado en ese sentido y hace falta ingenieros de caminos preparados, pero con una vocación pública y con unos conocimientos modernos y de colaboración con el sector privado. No de enfrentamiento con el sector privado, que es la idea antigua. Eso es lo que yo pienso y lo que os recomiendo, es tener esa vocación. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta más? Sí. Soy María Ángeles Yáñez. He estado en el Estado toda mi vida, en el Ministerio de Fomento, y os admiro a las mujeres que estáis en el estrado y solo deciros que ánimo, que hace falta, como ha dicho Carmen, mucha gente con espíritu nuevo en el Estado y en la función pública y que han sido los años más maravillosos de mi vida. He podido desarrollar todos los conocimientos, he aprendido muchísimo y os animo porque es fundamental que haya gente preparada, funcionarios que estén al lado de los políticos, porque a los políticos se les está yendo la cabeza y hay que darles pautas y hay que asesorarles bien. Y ánimo porque tenéis una vida por delante maravillosa. Os lo vais a pasar genial y merece la pena el esfuerzo que estáis haciendo ahora. Y gracias a todas y a la escuela por haber hecho esta mesa redonda. Gracias. Muchísimas gracias y, bueno, igual que ha dicho la compañera, muchísimas gracias por haber venido aquí, darnos vuestras opiniones, vuestras experiencias y ha sido un placer atender esta mesa redonda rodeada de personas encantadoras y habladoras, como somos todas así, muy bien. Muchas gracias, así que pido un aplauso para ellas.